a seguir clamando porque son cabeza y no cola. Y la oración y lo que va a hacer Dios con las cabezas en este lugar va a ser algo poderoso. Así que son los únicos que van a estar viniendo a la congregación como grupo, porque Dios le ha dado una instrucción al pastor de levantar varones de reino. Muy bien, y vamos a continuar, porque la obra de Dios no se detiene. Esta sí tiene que continuar, pandemia o no pandemia, tenemos que seguir adelante. Y sobre todo ahora que vienen fechas difíciles, ¿verdad? Para mucha gente, fechas en las que la iglesia tiene que estar más alerta, porque vienen fechas donde por tradición se rinde culto a cuestiones que… Entonces tenemos que estar muy alertas. Y obviamente, pues, a rojo, pues es algo que nos tomó de alguna manera, pues no de sorpresa, porque sabemos que la pandemia ahí sigue. Considero que sí nos confiamos un poco. Las autoridades saben que el principal foco de contagio está en algunos lugares públicos como bares, transporte público, pero pues bueno, hay que volverse a guardar un momentito. Esperemos que no dure mucho tiempo. Creemos que esto va a ser momentáneo, 2 semanas, 3 máximo, y tiene que reactivarse otra vez la economía, o sea, no nos podemos detener. Y sobre todo porque hay mucha gente que se está quedando sin empleo. Ahora, estos días pasados, la verdad es que a mí sí me impactó la cifra. No recuerdo qué medio de información la dio, pero hablaba de que había crecido un 28% la actividad informal. Un 28%, bueno, pues es bastante, ¿verdad? Eso quiere decir que muchos negocios pequeños están cerrando, algunos medianos pues están despidiendo gente. Es realmente serio, hay que estar orando, hay que orar por toda esa gente. Y bueno, vamos a continuar. Hoy quiero darles un mensaje relativamente breve, no quiero que se me vayan a aburrir, no quiero que se vayan a levantar allá a la cocina por un café y se me pierdan, que se desesperen, se pongan a cocinar y me dejen aquí olvidado. Aguanten tantito, voy a tratar de ser breve y luego ya continúan con sus quehaceres y demás situaciones que tienen ahí en casa. Yo sé que con esto de la pandemia no tienen apuro por irse a ningún lugar, a ninguna piñata, carne asada, cosas de esas, ahorita no hay. Bueno, no debería de haber. Pero si hay, pues avísenos, también se vale. Sí, para saber dónde no ir, porque luego va a haber más contagios, no se crean. Pero sí, vamos a ser breves para que no se nos aburran. Sé que también hay niños por ahí viéndonos, así que un saludo y vamos a avanzar. Vamos por favor ahí en su Biblia, la palabra de Dios. Vamos al libro de Daniel. Libro de Daniel. Y vamos a empezar ahí en el capítulo 1. Lo vamos a leer todo, así que tengan paciencia, no se crean, no se asusten. Vamos a empezar ahí en capítulo 1. Daniel 1:1, ahí iniciamos. Y dice así: durante el 3er año del reinado de Joacim,
rey de Judá. Llegó a Jerusalén el rey Nabucodonosor de Babilonia y la sitió. El Señor le dio la victoria sobre el rey Joacim de Judá y le permitió llevarse algunos de los objetos sagrados del templo de Dios. Así que Nabucodonosor se los llevó a Babilonia y los puso en la casa del tesoro del templo de su Dios. Luego el rey ordenó a Aspenas, jefe del Estado Mayor, que trajera al palacio a algunos de los jóvenes de la familia real de Judá y de otras familias nobles. O sea, mandó llamar fifís, por si alguien no me había entendido. Nobles que hayan sido llevados a Babilonia como cautivos. Selecciona solo a jóvenes sanos, fuertes y bien parecidos, ¿verdad? Guapos, altos, bonitos, bueno, guapos, ¿verdad? No, vamos a dejarlo así, bonitos, no olvídenlo, no dije nada, guapos. Le dijo, asegúrate que sean instruidos en todas las ramas del saber, que estén dotados de conocimiento y de buen juicio, que sean aptos para servir en el palacio real. Enseña a estos jóvenes el idioma, la literatura de Babilonia. El rey les asignó una ración diaria de comida y del vino que provenían de su propia cocina. O sea, era cocina gourmet, pues era la cocina del rey, ¿verdad? Debían recibir entrenamiento por 3 años y después estarían al servicio real. Daniel, Ananías, Misael y Azarías fueron 4 de los jóvenes seleccionados, todos de la tribu de Judá. El jefe del Estado Mayor les dio nuevos nombres babilónicos. O sea, dijo, estos están bien complicados, ¿verdad? Vamos a ponerles otro nombre. Creo que estuvo peor el remedio, ¿verdad? Porque dice, a Daniel lo llamó Beltsasar. A Ananías lo llamó Sadrac. A Misael lo llamó Mesac. A Azarías lo llamó Abed-Nego. Oí que estaban repitiéndolos ahí, ya se lo saben. Qué bueno. Dice versículo 8. Sin embargo, Daniel estaba decidido a no contaminarse con la comida y el vino dados por el rey. Le pidió permiso al jefe del Estado Mayor para no comer esos alimentos inaceptables. Ahora bien, versículo 9. Dios había hecho que el jefe del Estado Mayor le tuviera respeto y afecto a Daniel. Amén. Hasta ahí lo vamos a dejar. Bendito Padre Celestial, bendito Señor, permite, Señor, que seas tú, que sea tu Espíritu Santo quien hable, quien impacte, quien dé la instrucción, Señor. Pon un carbón encendido en mis labios, Padre, para que solamente tú seas quien dé esta palabra. Te doy ya gracias, poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahí en el versículo 8 podemos ver que ahí se inventó la dieta de Daniel, ¿verdad? Y ya traía Daniel la idea y dijo, ¿cómo le haré para hacer una dieta? No se crean, pero ahí es donde surge la idea de no contaminarse y él decide alimentarse únicamente de granos, verduras, bueno, lo que ustedes ya conocen de la muy conocida y famosa, multifacética dieta de Daniel. Bueno, aquí podemos ver cómo una cultura como la babilónica
que estaba dominando al mundo en aquel momento, en esa etapa histórica, cómo sitia un país, una ciudad, en este caso Israel, lo conquista, obviamente se lleva los tesoros, y aparte de llevarse los tesoros, se lleva obviamente gente, se lleva la población. La idea es llevárselos como esclavos principalmente. Pero aquí hay una situación bien interesante y es sobre lo que quiero hablar el día de hoy, que Babilonia estaba muy interesado en permear, en enseñar, en mostrar su cultura, en enseñarle a la juventud cómo tenían que ser, cómo tenían que pensar, cómo tenían que comportarse, qué era lo aceptable, qué era lo no aceptable. Y obviamente estamos hablando de la cultura babilónica. Esa era la idea principal que tenía Nabucodonosor. Él quería que esos esclavos, aunque sí los tenían como esclavos, fueran siendo introducidos y fueran siendo insertados a la cultura babilónica. Porque de esa manera ellos iban a estar convencidos de que esa era la cultura buena, que de esa manera se vivía bien, que era correcto lo que hacían los babilónicos. Y eso iba a evitar muchísimos problemas a futuro. Porque desde jóvenes, desde pequeños, los estaba permeando, los estaba involucrando en lo que era una nueva cultura. Que no fueran diferentes, que en el futuro no se fueran a convertir en revolucionarios, en hacer cosas diferentes, que quisieran hacer una transformación, primera, segunda, tercera o cuarta ahí en Babilonia, ¿no? Que estuvieran permeados realmente con la cultura babilónica. Esa era la idea principal. Por eso le dice, seleccióname de los que viste ahí, de los principales. ¿Por qué escogió a ellos? Porque sabía que al paso de las generaciones ellos eran los que se iban a convertir en los líderes, en los gobernantes, porque venían de la realeza, ¿verdad?, de Israel, venían de la familia que lideraba Israel. Por lo tanto, ellos eran los que posiblemente a futuro iban a ser cabezas de algún movimiento, iban a ser líderes de un movimiento, pero iban a estar permeados ahí con la cultura babilónica. Entonces, pues hasta aquí todo suena bien padre, ¿verdad? Imagínense nosotros como pueblo de Cristo que seamos sitiados por una manera diferente de pensar, que estemos rodeados y que además de eso nos estén adoctrinando con una manera distinta de pensar. Sucumbiríamos a esa tentación, nos convertiríamos a esa manera de pensar, o seríamos como Daniel, que dice en el versículo final que leímos, versículo 8, que él estaba dispuesto, bueno, leímos hasta el 9, pero en el 8 dice, él estaba dispuesto a no contaminarse, a no ser igual a los demás. ¿Estaríamos nosotros dispuestos a hacerlo? No hacerlo, sino a serlo. Debemos de ser así. Debemos de estar dispuestos a no ser cambiados. Ahora déjeme le digo algo. Se los puse así de manera hipotética para que lo razonaran, pero créanme que sí estamos sitiados. Y la sociedad nos están bombardeando de situaciones para hacernos cambiar y pensar de una manera diferente. Una manera en la que el pecado deja de ser pecado.
de una manera en la que cuestiones que hace 20, 30 años eran sumamente prohibidas, inclusive en la televisión, ahorita las vemos como si nada. Cosas que hace unos años no podían ser publicadas en una portada de una revista. Bueno, ya casi no se usan las revistas, pero en el Facebook o en algún lugar. Ahora los vemos de manera normal y natural. ¿Y la gente qué hace? Es normal. ¿Y cuál es la respuesta que normalmente damos? Todos lo hacen. Ahí en Babilonia todos comían de la carne sacrificada a los dioses. Y nadie decía nada, nadie se quejaba. Les digo que era comida gourmet, pero era carne sacrificada a los dioses. Daniel entendió que él no debía contaminarse. Nosotros como cuerpo de Cristo debemos entender que somos diferentes, que no somos de esta tierra, que aquí únicamente estamos de paso. Nosotros somos ciudadanos del cielo. Y se oye muy pretencioso, pero realmente así es, hermanos. Somos embajadores del cielo. Es por eso que es bien importante que nosotros establezcamos el reino de Dios en la tierra, en el lugar en donde estemos. ¿Y cómo le hacemos para establecerlo? Primero que nada, tenemos que tener una buena relación con Dios. Porque de nada sirve que yo ore para establecer, decrete, diga cosas, pero si yo llevo una vida desordenada, no tengo la autoridad del Señor. Y eso lo hemos visto en otros mensajes. No tengo la autoridad. Nadie me ha dado esa autoridad para poderlo hacer. ¿Qué le dijeron los endemoniados a aquellas personas que estaban echando fuera demonios? Conocemos a Jesús, sabemos de Pablo, pero ustedes pues, ni los conozco. Ay, con permiso, y dice la escritura que hasta los dejó desnudos y salieron corriendo. Imagínense cómo estuvo el jaloneo ahí, ¿verdad? Nosotros, para poder tener esa autoridad, tenemos que estar alineados con el Señor primeramente. Y número 2, tenemos que estar dispuestos a no contaminarnos, como lo hizo Daniel. Así como lo hizo Daniel, a no contaminarnos. Hay muchas cosas que de manera generacional hemos venido haciendo o que constantemente hacemos. Y como yo he escuchado ese tipo de respuestas, porque así nos lo enseñó mi mamá, porque así lo hacía mi abuelita, ¿verdad? Porque, o sea, el que así haya sido no quiere decir que haya sido lo correcto. No quiere decir que haya sido lo correcto. Lo correcto es hacer la voluntad de Dios, es cumplir con la palabra de Dios. Eso es lo correcto. Y si una tradición, por muy mexicana que sea, o por muy americana, hablando del Día de los Muertos, hablando de Halloween, sea muy divertida, sea muy en apariencia inocente, y así se ha hecho por muchas generaciones, y así lo hace todo mundo, porque les digo que eso lo decimos muy comúnmente. Ay, todo mundo lo hace. Pues sí, no porque todo mundo lo haga quiere decir que esté bien. Y por eso quise yo este día hacerles esta reflexión. El próximo fin de semana, próximo viernes, sábado, afortunadamente, y digo, fíjense, afortunadamente estamos en rojo el semáforo. Quiero pensar que nadie se va a reunir para tener ese tipo de celebraciones. Pero si alguien lo está pensando, no es de Dios. Si usted es del pueblo de Dios, no debe de hacer ese tipo de cosas, aunque sea tradición. Aunque mi abuelita, no es tradición. Recuerde que nosotros, nuestra fe está fundamentada en la vida. El fundamento de nuestra vida en Cristo es la resurrección de nuestro Señor, que Él derrotó a la muerte.
derrotó a la muerte, no la celebramos, la derrotó. Así que piénselo 2 veces, aunque sea tradición, aunque se vean muy bonitos ahí pintados, disfrazados, eso se va a oír como cliché, pero eso no es de Dios. Eso no es de Dios. No es correcto. No es algo que tenemos que hacer. Nos pone en peligro en nuestra vida cristiana, nos pone en peligro en nuestra relación con Dios, porque no es algo que Dios apruebe, no es algo que ni siquiera Dios permita. Así que no se deje influenciar por la sociedad. En el pasaje que acabamos de leer, vimos cómo por orden de Nabucodonosor se seleccionó a esos jóvenes guapos y bellos y se les iba a entrenar, ¿verdad? En las artes, en la ciencia. Eso le pasa a muchos de nuestros jóvenes y nos pasa inclusive a nosotros como grandes también. De pronto empezamos a estudiar alguna licenciatura, bueno, no sé, de acuerdo al nivel en el que vayan, pero alguna licenciatura, alguna maestría, y el conocimiento nos encandila. Y empezamos a alejarnos de Dios, siendo que a medida de que tenemos más conocimiento de las cosas, eso nos debería de acercar más a Dios. Cuando hay poco conocimiento o que apenas estamos adquiriendo conocimiento, pensamos que ya lo sabemos todo y hace que nos alejemos de Dios, porque nos empezamos a volver autosuficientes. Empezamos a considerar que si nos va bien es porque estudié, porque tengo un buen trabajo. Empezamos a dejar fuera de la ecuación a Dios, que no es Dios quien lo está haciendo, decimos, pero tenemos que entender que Dios es nuestro proveedor. Si hoy en día tenemos trabajo, tenemos casa y estamos libres de pandemia, es porque Dios así lo quiere. Es porque Dios ha tenido cuidado de nosotros. Así que no nos dejemos contaminar. ¿Sabe quiénes son los encargados o el encargado de que nosotros nos contaminemos cada día más? Los medios de comunicación. Ellos son los que están permeando, ellos son los que están mostrándole a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, cómo vive la sociedad babilónica. ¿Qué es lo que está aceptado y lo que no? Eso es lo que está permeando. Les digo que los jóvenes dicen, no, pues si todo el mundo lo hace, pero el que todo el mundo lo haga no es lo correcto. Como decían las señoras de antes, bueno, creo que todavía lo dicen, ¿verdad? Y si se tira alguien del precipicio, tú también te vas a tirar, decían las mamás de antes, ¿verdad? Las de ahora también, bueno. No porque se tire alguien del precipicio, también usted se va a tirar. No quiere decir que sea lo correcto. Antes, le digo, se respetaba mucho a los mayores, ¿verdad? También por eso nos acordamos de las frases esas de mamá. Pero otra cosa que ha estado permeando en la sociedad es que ni siquiera tampoco a veces honramos a nuestros padres. Ahora los honramos para las cosas que nos convienen, ¿verdad? Como les decía ahorita. Que dicen, es que es una tradición. Y es que mi mamá así lo hacía. Y es que mi abuelita así lo hacía. Ahorita que les estaba platicando esta parte, me recordé una anécdota, no sé si sea anécdota, sea historia real o ya la hayan escuchado, pero resulta que una mujer todas las navidades o cierta fecha preparaba una pierna de cerdo en el horno. Entonces era la receta desde la abuelita, le quedaba muy rica, ¿no?
Y en esa celebración llega y prepara la pierna y la parte a la mitad y la prepara. Sino que la hija le dice, oye mamá, la receta se tiene que cortar la pierna. Sí, así la hemos hecho. Desde tu abuelita, la receta es de tu bisabuelita, ¿verdad? De mi abuelita. Así lo hemos hecho. ¿Y por qué se parte? O sea, así es la receta. Y no sabía por qué. Entonces van con la abuelita de la niña, la mamá de la mujer. Y dice, oye mamá, ¿por qué se corta? No, pues es que así la hacía mi mamá, tu abuelita. Oh. Entonces van con la abuelita, la bisabuelita de la joven, ¿verdad? Dice, oye, ¿por qué en la receta se corta la pierna? Ah, no, dice, no necesariamente. Lo que pasa es que cuando yo preparaba la pierna, pues la estufa mía era pequeña, entonces no cabía la pierna, yo la tenía que cortar. Entonces ella siempre cortaba la pierna, pues así se pasó la receta, ¿verdad? Y la otra, y así y así. Por eso le digo, no siempre lo que aprendemos de nuestras generaciones, no siempre las tradiciones que tenemos son correctas. No me voy a meter ahorita en hablarles mucho acerca de esto, ni es el propósito de estos servicios. Aquí venimos a hablar de la cruz, de la resurrección de Cristo, de nuestro Señor. Pero la tradición del Día de Muertos no es correcta a los ojos de Dios. No es correcta. Yo conozco inclusive gente que ya está en Cristo y obviamente la pérdida de un familiar pues es dolorosa, claro que es dolorosa. Pero para los que estamos en Cristo debe de ser hasta cierto punto motivo de alegría, porque esa persona ya está en la presencia de Dios, ya está con el Señor, ya está con nuestro Salvador. Pero yo he visto mucha gente en Cristo que muere un familiar, la mamá, el papá, alguien, y se quedan atorados ahí en el dolor. Se quedan atorados, tristemente. Y por eso mucha gente viene a considerar que estas tradiciones del Día de los Muertos pues es algo bonito, algo padre, porque me acuerdo de mi mamá, de mi papá, de mis abuelos, pero sí los podemos recordar, pero no celebrarlos de tal manera que se convierta en un motivo de culto. No puede ser de esa manera. Ahora estoy hablando del Día de Muertos, que es una tradición muy mexicana. Hay otros países que también lo celebran, pero México es muy identificado por esa celebración. Hasta en las películas sale, ¿verdad? Hasta en James Bond salió. Pero bueno, la otra situación es Halloween, que todavía lo veo más difícil, más peligroso, vaya, no difícil, peligroso. ¿Por qué? Porque es una tradición que viene de cuestiones relacionadas con los druidas, con cuestiones de brujería, de ocultismo. Y ustedes saben que todo eso está claramente condenado en las Escrituras, en la palabra de Dios. Al parecer es algo muy inocente, que salimos, o bueno, salen los niños o algunos niños disfrazados, pintados, etcétera, y en apariencia es algo muy inocente, pero créanme que es algo muy, muy peligroso. Ese día es el día de máxima celebración de mucha gente que está en el lado oscuro. Lo dije así para que me entiendan también los fans de Star Wars. Están en el lado oscuro. La brujería, el ocultismo está mal. Es algo que el Señor condena. Algo que está plenamente condenado. Esa gente también se prepara para rendir culto a lo que ellos creen o a lo que ellos consideran poderoso, que no lo es. Dios es mucho más poderoso que todo eso. Mucho más, porque ni siquiera Satanás está al nivel de Dios.
No lo podemos subestimar, claro que no, pero es más poderoso nuestro Dios. Así que esas prácticas son muy peligrosas. De veras, estadísticamente en estas fechas es cuando se pierden más niños. No los quiero alarmar, pero es cuando hay más situaciones de niños extraviados, más situaciones de mujeres también desaparecidas. Y no estoy hablando de México, que acá es otro boleto, pero que también sucede, sino es a nivel mundial. Porque son fechas muy, muy peligrosas. Es considerado como si fuera el año nuevo de estas personas, ¿verdad? De la brujería, del ocultismo. De hecho, ellos se preparan con tiempo de anticipación. Se toman las cosas, es triste que así sea, y que se los voy a decir, ellos se toman con más seriedad muchas veces las cosas. Nosotros que vivimos en Cristo, y sobre todo si hemos estado acostumbrados durante muchos años únicamente pensando en la gracia y que todo se nos es permitido, etcétera, ni siquiera nos damos por enterados de lo que el mundo espiritual se mueve. Así que tenemos que estar alertas. Tenemos que permitir que el Señor entre en nuestra vida, no estas situaciones paganas, no estas situaciones contrarias a Dios. No debemos de permitir que se contamine nuestra vida, se contaminen nuestros hijos por medio de la televisión, de los programas, de las series. Mucho ojo ahí con las series que hay creo que me han platicado algo que se llama Netflix. Es que no sé cuál es ese. Nomás lo escuché una vez, pero tengan mucho cuidado. Hay programas para niños muy padres, pero también hay muchas cosas ahí que hay que tener cuidado. No quiere decir que cancele su suscripción, nada más tome decisiones acertadas en lo que ve. Así que no caigamos en tradiciones que no son correctas, no caigamos en tradiciones que van en contra de la palabra de Dios, no caigamos en situaciones que porque todo mundo lo hace, usted lo vaya a hacer. No caiga en eso. Es mejor guardarse. Por eso le digo, ahora afortunadamente estamos en rojo, esperemos que ahora la gente se guarde más, el pueblo de Dios esté cuidadoso, alerta, manteniéndonos en oración, en buen ánimo, apoyándonos unos a otros. Hay mucha gente que con esta pandemia está perdiendo trabajos, están en situaciones difíciles. Vamos a ayudar a esa gente, vamos a ayudarles. Hay mucha gente que está pasando por situaciones difíciles con gente enferma. Este nuevo rojo que tenemos, pues obviamente el círculo de enfermedad se acercó más a cada uno de nosotros como familia. Tenemos más gente conocida, contagiada. Así que hay que mantenernos alertas. Y sobre todo con mucha fe. Mantenga la fe. Si usted se mantiene ardiendo en el fuego del Señor, eso va a quemar todo virus. Lo va a incinerar, ese virus no va a resistir la unción de Dios. Porque la unción pudre todo yugo, destroza todo yugo. Pero usted tiene que mantenerse firme en el Señor, orando, manteniéndose en todo momento en un buen sentir con el Señor, de acuerdo al corazón de Dios, en oración y ruego, dice la Escritura. Así tenemos que mantenernos y no caer en desánimo y nos vaya a suceder lo que le pasó a Job, ¿verdad? Dice en Job 3:25, dice: a lo que más le temí, eso me sobrevino. Y no quiere decir que los que estén contagiados es porque era lo que más le temieran. Lo que me refiero es que manténgase en fe. Manténgase en fe. Y la Escritura inclusive nos dice que aunque probásemos cosa mortífera, no nos hará daño. No quiero decir que ahorita de aquí salga con cubrebocas y no me vaya a malentender.
cuídese, mantenga la sana distancia, lávese las manos 20 segundos cada que necesite y quiera y pueda. Salúdese únicamente de puño o de codo, ¿verdad? No sé. Y hay que guardar las medidas pertinentes, pero sobre todo siga buscando al Señor. Ya voy cerrando, no se me estrese, para que ya se vayan a lo que tienen que hacer. Mire, cuando nosotros caemos en tradiciones, cuando caemos en esa tentación de caer en esas tradiciones que se aproximan para fin de mes y principios del próximo, esas tradiciones pueden convertirse en una idolatría para nuestra vida. Se convierte en una idolatría para nuestra vida, porque terminamos rindiéndole culto a algo que no es digno de rendírsele culto. Así que tenga cuidado. A Jesús en una ocasión los fariseos le dijeron: oye, ¿por qué tus chavos, así parafraseando, ¿por qué tus chavos no guardan la tradición? Le dijeron a Jesús. Estoy hablando de Marcos capítulo 7. Y les contesta nuestro Señor, dice, y fíjense cómo les contestó, les dice: hipócritas, Isaías tenía razón cuando profetizó acerca de ustedes, porque escribió: este pueblo me honra con labios, pero su corazón está lejos de mí. Su adoración es una farsa, porque enseñan ideas humanas como si fueran mandatos de Dios. Marcos, no les dije, Marcos 7, a partir del versículo 5. Que no nos pase eso, que no nos pase el que sí nos consideramos del pueblo de Dios, sí buscamos de Dios, intentamos orar, intentamos estar en la presencia del Señor, pero caemos en tradiciones que no van de acuerdo al Señor, en tradiciones que contradicen la palabra de Dios. No caigamos en ellas, aunque sea tradición, aunque lo veamos desde una manera cultural, no es correcto. Desafortunadamente nuestra cultura no está alineada con el Señor en muchos aspectos. Y una de esas situaciones, aunque lo veamos muy cultural, es el Día de los Muertos. Ni porque es cultura lo tenemos que aceptarlo de esa manera. Manténgase al margen, de verdad. No es correcto, no está bien que celebremos la muerte, de ninguna manera. Mucho menos andarnos vistiendo de monstruos y andar ahí haciendo cosas que no debemos. ¿Sí? Así que cuídese, mantenga sana distancia, manténgase en oración. Y mire, ya para ir cerrando, versículo, ahí mismo, Marcos 7, versículo 8. Les dice nuestro Señor Jesucristo: porque ustedes pasan por alto la ley de Dios y la reemplazan con su propia tradición. No hagan las cosas a su mejor parecer. En todo momento busquen que las cosas sean de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a las Escrituras. Que siempre las decisiones que ustedes tomen sean alineadas a la voluntad de Dios. Y estén muy alertas, muy alertas en lo que ven en la televisión, en lo que ven en las redes sociales. Estén muy alertas. Mire, a veces el exceso de información, y sobre todo si es una información que no está alineada al Señor, nos genera más miedo, nos genera descontrol, nos genera desconfianza,
son una serie de situaciones que no están correctas al Señor. Ahorita tenemos una saturación de información. De veras, está saturado. Y tristemente a veces en el pueblo de Dios también pasa. Obviamente todo el mundo quiere estar bien informado. De repente se me figura que hasta son competencias de a ver quién sabe más, de a ver a quién le llegó el video y a ver a quién le llegó la información. A veces así parece. Quiero que sepa, si nos está alguien viendo que no es de la familia de Pacto, nosotros aquí en Pacto tenemos un grupo de WhatsApp en el cual constantemente estamos comunicados. Y en estos días, y lo voy a decir así, en estos días tuve que bloquearlo. Y lo quise bloquear porque ahora con esto del nuevo semáforo rojo, no quise que, como decía el Chapulín Colorado, ¿verdad? Que cundiera el pánico. Porque tenemos que tener fe. Tenemos que tener más fe, no miedo. Así que si usted vio ahí el WhatsApp bloqueado, no se sienta mal, no pasa nada, tampoco no tiene dedicatoria, ni mucho menos, no. Es meramente para que si era necesario enviar una información directa, una información contundente acerca de la iglesia, de la palabra de Dios, etcétera, estuviera disponible para eso. Esa fue la única razón. Ya posteriormente lo vamos otra vez a abrir, no se preocupe. Pero esa fue la razón. Si ahorita mientras está bloqueado necesita comunicarse, mándenos un mensaje personal, una llamada, no pasa nada, seguimos igual de disponibles para todo el mundo, pero sí quisimos evitar, como dijo, les vuelvo a decir, ¿verdad? Como dijo el clásico, ¿verdad? Que no cunda el pánico, que no panda el cúnico, también decía, ¿verdad? No me podía acordar, que no panda el cúnico. Entonces, manténgase con fe, plantado sobre la palabra del Señor. No caiga en tradiciones. Si lo invitan a una fiesta, reunión o algo de Halloween, aunque no esté el semáforo en rojo, no vaya. No vaya. No es de Dios. De veras, no es de Dios. Y mucho menos si hay bebidas, si hay cosas que no están de acuerdo a lo que Dios quiere de usted. Y no es que nos pongamos religiosos, por si alguien nos está viendo, pero usted puede revisar la palabra de Dios y se va a dar cuenta que no es lo que Dios quiere para nuestras vidas. El mundo espiritual, ahí está, ahí sigue, está al acecho, está esperando que usted dé un paso en falso para querérselo devorar. Así que no se lo permita, no se lo permita. Ni con el pensamiento caiga usted en esa tentación. Así que busque la palabra de Dios, manténgase unido en familia, busque el rostro de Dios constantemente, alíñese lo más que pueda. Y si tiene alguna situación, llame a algún hermano, alguna hermana, a nosotros, y siempre vamos a estar dispuestos para hacer una oración. Póngase de pie, usted que está ahí en su casa. Vamos a orar. Y en esta hora, Señor, te damos gracias, Padre, porque sabemos que tú estás aquí, que tú estás con nosotros. Bendito Señor. Sabemos que tú quieres tener una relación con cada uno de nosotros. Ayúdanos, Padre, en todo momento para poder entender tus caminos. Que no nos desviemos ni a derecha ni a izquierda. Que en todo momento podamos seguir tu luz. Que en todo momento podamos mantener nuestra mirada fija en ti. Porque tú eres vida. Porque tú eres esa vida que nos ha sido también prometida por medio de tu Hijo Jesucristo.
Tu Hijo Jesucristo vino a darnos vida eterna, una vida en abundancia, pero también nosotros tenemos que caminar de acuerdo a tus estatutos, de acuerdo a tu ley. Te damos ya gracias, Padre, porque a pesar de estos tiempos de pandemia, tú has estado aquí con nosotros, porque nada escapa de tu voluntad. Así que aunque esta pandemia pudiera ser o parecer terrible, sabemos que no se escapa de tu control. Sabemos que tú todo lo tienes ya previamente establecido. Te damos ya gracias y te queremos pedir una bendición poderosa, sobrenatural, enorme, en abundancia, sobre cada una de las familias que hoy nos están viendo a través de esta transmisión. Aún todas esas familias nuevas que se conectaron a escuchar de tu palabra, bendícelas, Padre, prospéralas y sobre todo cuídalas y resguárdalas. Que ningún virus, ninguna pandemia toque a su hogar. Te doy ya gracias en el poderoso nombre de Cristo Jesús.